Pastor Javier me pidió predicar en Salmo 73. Y el tema esta mañana es en la forma de una pregunta. Y una pregunta que tal vez va a parecer extraña. Pero escuchen cerca. ¿Cuál es tu relación con pecado? Cada persona tiene una relación con pecado. Si ellos tienen la voluntad a admitirlo o confesarlo, cada persona tiene una relación con pecado. Y hay dos personas en el mundo, solo, creyentes y incrédulos. Los que saben bien que son pecadores, tienen pecado, tienen una guerra con pecado cada día, si son cristianos genuinos. Porque a pesar de la realidad que en Cristo la creyente está justificado, justo por medio de la obra de Cristo, su vida. En su vida él logró una justicia perfecta, humana para nosotros. Y en la cruz él pagó el precio infinito contra Dios, porque cada pecado de cada persona es primeramente contra Dios, antes de es contra otras personas o contra el pecador sí mismo. Pero en la cruz, Cristo pagó el precio. Y cuando una persona ponga su fe en Cristo como su justicia, como el perdón de sus pecados, tal persona es justificado. En este momento, ¿qué quiere decir? Tal persona puede estar en pie delante del trono de Dios en el día del juicio, el último día, en el adventimiento, como Pedro usa la palabra, sin miedo, con gozo, porque la justicia de tal persona es Cristo. Y tal persona existe en Cristo, está en Cristo, pero no es por un momento, es para la eternidad. Y desde el momento de la justificación, tal persona está justo como Cristo es justo. Increíble. Y porque es increíble a menudo para nosotros es todavía pecamos. Todavía el pecado reside en nosotros. Por eso tenemos las palabras de los apóstoles a mortificar el pecado, a hacer morir pecado. Y este es algo que tenemos la capacidad a hacer porque el Espíritu Santo reside en nosotros. Es el gran don de Cristo. Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre en los cielos, y ellos enviaron el Espíritu Santo en grado nuevo para
darnos la capacidad a mortificar pecado, la energía, el deseo para tomar la batalla, la guerra contra el pecado. El incrédulo tiene una relación con pecado. ¿Qué es? Esclavo del pecado, bajo el dominio de su padre espiritual, el diablo, en una condición que es imposible hacer agradable a Dios, sino está bajo su ira y maldición, ya en un estado de condenación, diariamente acumulando cada vez más evidencia para el último día y el juicio final. Es una condición horrible. Es una relación de esclavitud. Pero esta mañana quiero animar a ustedes creyentes acerca de la batalla, la guerra con pecado. Y Salmo 73 es una ilustración de un creyente en tiempo del Antiguo Testamento, creyente que claramente amó a Dios, pero creyente que cada persona que es creyente tiene la lucha con pecado. Y en principio de este salmo, antes de este salmo, los otros dos pasajes leídos esta mañana también tiene que ver con pecado en diferentes maneras. Y un modo de leer la Biblia, cuando leemos acerca de pecado, para nosotros, en este lado de la cruz, este lado de Pentecostés, con todos los beneficios como creyentes que Cristo logró para nosotros, es excelente en leer la Biblia. Cuando encontramos el pecado es pensar en Cristo. Porque un versículo muy importante, increíble, acerca de Cristo y el pecado, en principio de este mensaje esta mañana, es 2 Corintios 5, 21, donde Pablo dice, al que no conoció pecado, Cristo nunca pecó. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Quién hizo? El Padre hizo. El Padre de Cristo. El Padre eterno de Cristo. El objeto de su amor eterno, tierno, infinito, indescribible. El Padre lo hizo, ¿qué? Pecado. No pecador. Cristo no fue pecador. En este versículo no es un sacrificio por pecado, que fue así. Pero en este versículo, al que no conoció pecado por nosotros, el Padre lo hizo pecado. ¿Por qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Entonces, el pasaje de Juan 19, el pasaje de Apocalipsis 1, también tiene una relación con pecado, pero muy diferentes relaciones. Cristo tuvo una relación con pecado en todas partes de su vida, aunque era sin pecar. Pero comencemos con Salmo 73 y que el Espíritu Santo ayúdenos en meditar sobre los pensamientos de Asaf. Asaf, un salmista. Y es provechoso a observar los tonos diferentes en los salmos, depende del autor. Y Asaf tiene un tono particularmente. ¿Saben lo que quiero decir en tono? Aspecto, perspectivo, manera de expresarse. En principio, Asaf hizo una declaración. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Limpios de corazón, familiar, palabras familiares. En Mateo 5:8. Bienaventurados son los limpios de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Y en el final de este salmo, el salmista quiere expresa con su deseo más importante la visión de Dios para quedarse en la presencia de Dios. Un tema del salmo o declaración acerca de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Pero, no dice pero es en cuanto a mí. Por contraste, soy pecador. No pecado, pecador. En cuanto a mí, casi, muy importante palabra, casi. No en realidad, porque lo que el salmista describe aquí pasó en mente. No escapó de la boca o fue evidente en sus actos. Es en mente. Cada pecado comienza en mente, en los pensamientos, y es posible pecar grandemente, aparte de las bocas, de las palabras de la boca o de actos del cuerpo. Cada pecado comienza en mente. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Su situación fue muy, muy peligroso. Como estaba en una roca, en la lluvia, muy alto, y la posibilidad a deslizarse y sea destruido. ¿Por qué? Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y aquí Asaf, para nosotros, identificó. Sí, identificó. Oh, su pecado. Gracias. En este momento, después 3
semanas en Colombia y tratando de hablar un idioma bueno, pero es muy ajeno de mí. Mi mente es casi hamburguesa. Gracias por su paciencia. Sí, en versículo 3 sabemos el pecado. Envidia. ¿Envidia de quiénes? Los arrogantes. Y el medio de su envidia, viendo sus ojos donde no deben estar, viendo la prosperidad de los impíos. Viendo el mundo, viendo personas que no tienen pensamiento acerca de Dios, no tienen miedo de Dios, no pensaban acerca del día de juicio, el día final, el día cuando cada persona va a estar en pie delante de Dios, Cristo, Jesús, y dar cuenta acerca de su vida, sus palabras, sus pensamientos. Y lo todo es necesario ser perfecto. No, los impios, viendo la prosperidad de los impios. Entonces, su pecado, envidia en mente, muy peligroso. ¿Por qué? Porque él había puesto sus ojos en los impíos. Y hay que siguiente es una descripción de los malvados. No tienen congojos en su muerte. Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como vosotros mortales. No son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Otras traducciones es cuello. ¿Cómo se llama? Las damas llevan. Sí, sí. Sí. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. ¿Hay violencia en Colombia? ¿Hay violencia en Cali? ¿Por qué tenemos barras en todas partes, en ventanas, puertas? Violencia. Violencia del corazón, violencia en mente, violencia en las palabras de boca, feas, horribles y matanzas, heridas, llagas. Los ojos de los malvados se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, contra Dios. El blasfeman. Sin miedo. Sin temor de Dios Todopoderoso. Y Dios lleno de compasión para los que se arrepienten y creen. No. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Reflexiones sobre la verdad acerca de los malvados. Así son. No fue una reflexión falsa. Es sobre la verdad. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ellos van adelante sin problemas. Y el fruto de su envidia, lo que estos pensamientos
de subiendo a los impíos. Verdaderamente, versículo 13, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano mi vida, que tiene la intención a vivir rectamente, a hablar como hombre de Dios, como pensar sin envidia. Oh, casi se deliciaron mis pies. Casi aquí. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Es fácil vivir la vida cristiana en tu familia, tu vecino, tu trabajo, con personas alrededor que no tienen que ver con Dios, no hacen caso de Dios? Lo que es precioso a ti es horrible a ellos. No es de interés. No es fácil. Muchas tentaciones de envidia y de expresar pensamientos como esos, verdaderamente en vano. Es mi relación con Dios en vano. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las maneras. No es evidente precisamente que Asaf quería decir aquí, pero él sufrió como hombre justo. ¿Y quién fue el primer hombre justo en la Biblia que sufrió? Abel. ¿Y sufrió qué? Sí, fue un mártir por justicia. Primero Juan nos instruye. Caín mató a Abel sencillamente porque Abel fue justo y Caín malvado. Envidia, odio, aborrezco contra su hermano hasta el final. So, tal vez Asaf estaba sufriendo entre la gente de Dios. Tentación a negar a Dios. Tentación bajo el temor o miedo de hombres, personas. Muy fuerte a veces. Un proverbio dice, el temor o miedo del hombre es un red, trampa. Casi se deslizaron mis pies en reteniendo pensamientos como estos. Casi en versículo 15. Si dijera yo, no dije, si dijera yo, hablaré como ellos. Él no dijo en esta manera, pero en su mente el riesgo, la tentación a hablar en esta manera fue muy poderoso. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, hoy, por favor, a la generación de tus hijos engañaría. Otra traducción aquí, sería infiel. Yo sería infiel a la generación de tus hijos. O traicionaría
a la generación de tus hijos. ¿Qué es problema? ¿Qué es tan poroso acerca de la generación de tus hijos? Es la historia de redención para Esaf, la redención de los judíos de Egipto. Es el tipo de la redención de Cristo. So, él en este momento estaba recordando, sí, los hijos y los padres y los abuelos, Abraham y a Isaac y Jacob y sus hijos y la generación en egipcio primera y después 400 años de esclavitud y en un momento, una noche, Dios los redimió de su esclavitud. La generación de los hijos. Hermanos, hermanas, somos una parte de los hijos de Dios en todas partes del mundo. Y nuestro comportamiento como cristianos es una reflexión de nuestra heredad. Nuestros antepasados, los fieles en siglos pasados. Y cuando pecado rompa afuera de la mente a través de la boca, en palabras o en actos, es actos de infidelidad a nuestra heritaje, sí. Y para nosotros no es una redención de Egipto, es la redención que Cristo logró para nosotros en la cruz. So, la infidelidad, la traición es mucho peor. No, si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de sus hijos, engañaría, sería infiel, traicionaría. Todavía, ¿dónde está el pecado de Asaf? Es en mente. Todavía es en mente. Increíble. Su sensitividad, su corazón tierno delante de Dios acerca de pecado. Gracias a Dios. No. Y cuando pensé para saber esto, cuando pasé tiempo para entender la naturaleza del pecado, la realidad que el mundo tiene millones de personas que viven como Dios no existe, como si Dios no existe. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es pena, es triste, es la palabra trabajo es general por algo mucho peor. Fue duro trabajo para mí hasta que alivio, hasta que entrando en el santuario de Dios. Y para nosotros no es un edificio, no hay más templos, edificios donde la gente de Dios se congrega para adorar como en calles, en cuevas, en casas de personas, todas partes del mundo. Este día la gente de Dios se han congregado, pero en el día de Asaf, el santuario de Dios, el templo y
las cosas en el templo, fue un recordario acerca de su Dios y su provisión para enseñarlos con tipos acerca de la salvación que viene para ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A pesar de lo que pasa en este momento. No importa nada. Es el fin. Es no como comenzamos que es importante. Es el fin, el final, la meta. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. La misma palabra de versículo 2. Casi se deslizaron mis pies, pero estas personas, Dios ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertaréis, menospreciarás su apariencia. No, es acto de fe aquí. Fe de recordar la realidad que Dios va a pagar con castigo preciso para cada pecado de cada persona en el mundo. Es la paz que Dios es rey. Él tiene lo todo en su mano. Él sabe lo todo. Estas personas tal vez dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, pero Asaf, así Dios sabe. De verdad, Él sabe. Él va a juzgar. Y en este momento en el Salmo, el arrepentimiento pasó en Asaf. Y él pudo ver su estado antes en la luz de la palabra de Dios y sus propósitos, sus promesas para vengar su gente, y su pecado apareció a él mucho peor. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas como chillos, por causa de mi envidia, por causa de yo toleré envidia, y yo puse mis ojos en el mundo, a las personas, y mantenía en mente, pensamos acerca de tales personas. 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Como no tuviera un mente. La diferencia entre nosotros y las bestias. Es excelente cuando el arrepentimiento es tan fuerte a producir este nivel de la contrición antes de Dios, la humillación. Es lo que David dice en Salmo 101. No va a despreciar un corazón contrito.
Es una posición de seguro. Es la niña, el niño que corre a los brazos de padre. Lo siento, padre. Lo siento, madre. Tómame. Aferrarte. Sí, sí, sí. Con todo, fruto del arrepentimiento y de la fe, comunión con Dios, más profunda en versículos 23 a 26. No hay una expresión más profunda de la santidad de los santos en el Antiguo Testamento que estos versículos. Con todo, yo siempre contigo. No hay estuve en original. Hebreo no tiene, tiene que usar el verbo ser como nosotros en nuestros idiomas. Con todo, yo siempre contigo. Los dos. Yo y ti. Yo y ti. No estuve, pero siempre. Siempre. Es por causa estás conmigo que tengo esperanza. Con todo, yo siempre contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, la palabra de Dios, sus pensamientos, sus direcciones. Y después me recibirás en gloria. Esperanza de los cielos, del cielo de los santos del Antiguo Testamento aquí. La gloria no es sepultado solo, no. El sepultado es el fin de pecado por el creyente en cuerpo, porque su espíritu pasa a la presencia de Dios, alma hecha perfecta en santidad. Pero aquí, después, me recibirás en gloria. ¿Y cuál testimonio en estas preguntas? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Asaf no oró a los santos. No, a Dios. Dios solo en los cielos fue para ti, para él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es difícil para mí decir esta frase. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es Dios y Cristo y nuestra salvación tan importante para nosotros que podemos decir con Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Oh, fácil. Pero fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Él estaba pensando acerca de su fin, el fin de él. El fin de él. Mi carne y mi corazón, ¿qué? Desfallecen. Voy a morir un día. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es porque él podía decir, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es una posición como Pablo tenía cuando dijo
para mí vivir es Cristo. No es para Cristo, es a veces Cristo, es siempre Cristo. El proceso del arrepentimiento en este salmo, bellísimo, bellísimo. Es algo que merece nuestra meditación. Y con oraciones a Dios, oh, ayúdame Dios a pensar en esta manera. Ayúdame a pensar acerca de el principio de pecado en mente. Ayúdame a realizar la lucha precisamente cuando pecado quiere aferrarme, sí, controlarme. Y su conclusión: la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué he aquí? En cuanto a los malvados, los que se alejan de ti perecerán. No va a continuar indefinitivamente. No. Tú destruyas a todo aquel que de ti se aparta. Dios va a juzgar a los malvados. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Proximidad a Él, comunión con Él, con conciencia limpia, con corazón puro. Porque quiero ver a Dios. Quiero ver a Cristo en el día final, sin avergüenza, sin remorio, sí, es con alegría y gozo. ¿Y por qué es posible? ¿Por qué todo es posible? Asaf no conoció, no supo la razón. Él tenía esperanza de un redentor, un mediador. Pero para nosotros conocemos al redentor. Y es Jesús. Jesús, como lo vemos en Juan 19. Jesús azotado. Jesús llevando corona de espinas. Jesús bofetado. Y después su tiempo en el castigo por los soldados romanos. Versículo 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura como rey de chiste. Salió Jesús llevando la corona de hombre, supo el hombre que llevó espinos como corona. La corona de los malvados es espinos. Dios dijo en el huerto de Edén, trabajo duro es su castigo en el futuro, Adán, por causa de tu pecado. Y la tierra va a producir ¿qué? Espinos. Indicación de la maldición de Dios sobre la tierra en la cabeza de Cristo, hombre perfecto,
Dios encarnado. Pero las palabras de Pilato, he aquí el hombre. Malvados, he aquí, tú mismo, aquí. Con espalda de sangre, y azota con vidrio y metal para causar la sangre a fluir. He aquí el hombre. Cristo tuvo que ver con pecado. Él tuvo una relación con pecado. No para sí mismo, para nosotros. Por nosotros. Sí. Y lo todo. Los judíos, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él es hijo de Dios. Ellos no creyeron. Cuando Pablo oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Como oveja guiado al matadero en silencio. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad o poder para crucificarte? ¿Y yo tengo autoridad o poder para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Qué expresión de su soberanía. Su fe. Jesús, como hombre, tenía la fe perfecta en su Padre. Él tenía y vivía con una fe perfecta en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En las palabras escritas acerca de sí mismo y su vida y sus sufrimientos y su muerte y su resurrección. El propósito del Mesías, que es Cristo, en hebreo, reside en el Antiguo Testamento y con la confianza en las Escrituras y en su Padre. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Usando argumentos para convencer a Pilato a hacer sus deseos. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Antes, párrafo antes. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, en derisión, sin cuestión, derisión. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y es la verdad que como Salvador, ninguna persona tiene rey excepto su mandatario, su jefe terrenal.
no tiene Salvador en Dios. Tiene juez, tiene creador, tiene gobernador, pero no Salvador. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Sí, Jesús tenía que ver con pecado, una relación con pecado, hasta su muerte. Pero en Apocalipsis, versículos leídos antes, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee, y esta palabra significa lee en voz alta. Y a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Otra manera de describir el Espíritu Santo. 7, un número de la perfección, y es aplicada aquí, palabra aplicada aquí, el Espíritu en su poder para efectuar y aplicar los beneficios de Cristo a su gente, a nosotros. Y versículo 5 de Jesucristo, el testigo fiel, como leímos en Juan 19, testigo fiel, el primogénito de los muertos, la prueba de nuestra resurrección con creyentes, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, sobre los malvados, sobre cada persona. Cristo, ahora, este momento, está reinando para someter a sus pies sus enemigos, para ganar a su gente, uno por uno. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo que trata de pecado. Pecados lavados, removidos, quitados. No más la culpa. A pesar de la lucha con pecado cada día, como Asaf experimentó, y nosotros también, a que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Nuestra esperanza este día, hermanos y hermanas, es el advenimiento de Cristo. No es en almuerzo que viene. No es en primeramente más reuniones como este. Excelente, muy importante. Pero nuestra esperanza más fuerte debe ser el regreso de Cristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, Cristo dice, y la omega. Alfa, omega, primera letra y última letra de alfabeto en griego.
principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. No, para nosotros que creen, sí, hay batallas, hay la guerra con pecado, pero estamos en Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo adentro. Tenemos la palabra. Tenemos unos a otros. Tenemos el privilegio de tener comunión con Dios en Cristo, cada momento de cada día. Y a cuál hora de madrugada. Es nuestro privilegio. Pero un día no más pecado. Y mi punto esta mañana en este sermón es este. Que pensamos del pecado, como enemigo primero de nosotros. No es otras personas, no es el mundo, no es aún Satanás. Enemigos, sí, de verdad. Pero es nuestro enemigo, primero es pecado. Y mi oración es que Dios nos dará tan odio, tan miedo de pecar, tan amor de Cristo, que cuando venga el pensamiento acerca de envidia, lujuria, blasfemia, miedos, ira, cualquier pecado, venga en mente. Tendremos la capacidad, por medio del Espíritu Santo, a correr, huir a Dios en Cristo. Ayúdame a recordar el ejemplo de Asaf y su procedimiento para guardarse contra más de pecado. Y tenemos los beneficios, tenemos los dones. Necesitamos usarlos. ¿Sí? Pero si estás aquí y todavía en tus pecados, estás un esclavo, no tienes esperanza ninguna en esta vida ni la venidera. Y lo que necesitas es clamar a Dios por el don de arrepentimiento y la fe y la capacidad a verte, a ver sí mismo en cómo Dios nos ve. Y estar de acuerdo con Dios, no contra, acuerdo de Dios acerca de nosotros, en nuestra condición. Y en temor, bajo la ira de Dios contra el pecado, que tengamos la capacidad a huir a Dios en Cristo. Perdóname, ayúdame, lávame, tómame, ahora y para siempre. Hazme tú, niño, niña, muchacho, muchacha. Dame tu leche. Edifícame, convénceme que tú eres el pensamiento más importante que es posible pensar, ahora y para siempre. Y que toda la gloria sea a Cristo, nuestro Rey. Oremos, por favor. Damos gracias a ti, oh Salvador, Dios, nuestro Padre Celestial, y a Él que está sentado a tu diestra, el que ha triunfado
sobre el pecado en todas partes de su vida, desde su niñez hasta la ascensión sin pecado. Nunca pecó, odió a pecado. Gracias por tus perfecciones, oh Cristo. Y gracias por la verdad que sí, por medio de la fe y el arrepentimiento para con Dios, si nosotros estamos en ti, en la unión con Cristo, tenemos tu espíritu. Y Padre, tenemos tu espíritu, lo mismo espíritu, para ayudarnos, para consolarnos, para consejarnos en todas partes de nuestras vidas. Y para también darnos la capacidad a resistir el pecado, luchar contra el pecado, pensar en la manera de Asaf, recordando la obra de Cristo, sus sufrimientos para nosotros y la gloria que viene. Gracias a ti por estos momentos. Haz tu obras en cada uno de nosotros en tu propósito, conforme a tu voluntad. Y es nuestro privilegio a darte las gracias ahora y para siempre. Amén.